El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Sí, yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor que este año, sustancialmente menor, y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo, o sea, mucho más abajo. Sí, va a estar debajo del 20%. ¿El año que viene? Sí, el año que viene. Este año ya va a ser la mitad del año pasado y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? No le voy a echar la culpa a otro. Para concluir, sí, con la promesa de campaña que en el último año de la presidencia del presidente Macri, la primera presidencia del presidente Macri, vamos a estar en un dígito de inflación alrededor del 5% anual. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, me dejaste sin amor. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor. Bueno, y con Ignacio Liendo vamos a tratar de analizar estas promesas incumplidas, que no es el único gobierno, lamentablemente, en este país que no cumple con las promesas. Pero parece que no le encuentra la vuelta, ¿no, Mauricio Macri? Y ayer retomó la escena, el protagonismo con esta conferencia de prensa, pero dice que va a bajar la inflación ahora, no se arriesga a los próximos meses, sino al próximo año, Ignacio. Está claro. Bueno, ¿cómo está Silvia? Mira, la política y sobre todo la economía es una cuestión de expectativas. El gobierno de Cambiemos, el gobierno del PRO, generó un fuerte cambio de expectativas. Ellos trabajaron muy bien la campaña electoral de 2015 y se hicieron con la elección una vez construido el balotaje. Luego basaron su modelo en una supuesta de liberalización de la economía y la llegada de una serie de inversiones que no llegaron. No había un plan B distinto de eso. El mundo efectivamente cambió, pero no cambió porque en el mundo hay una tormenta. El mundo es tormentoso por naturaleza. Lo que ocurrió es que el gobierno no tenía un plan B en el caso de que se produjera una contingencia de esta naturaleza. La contingencia se produjo, sumada a la propia impericia en el manejo de la política económica y en la política del Banco Central, y las expectativas cambiaron por completo. Sobrevino una crisis cambiaria que se convirtió en una crisis económica y en última instancia una crisis de expectativas y en una crisis de credibilidad. El gobierno hoy tiene una fuerte crisis de credibilidad. El discurso del presidente no alcanza a traccionar y a remontar esa credibilidad. Ha perdido fuerza, ellos mismos lo tienen medido así. El presidente habló el otro día, el 9 de julio, lo dijimos aquí, para el aniversario de la patria, en un modo muy acotado. Ayer se ensayó una conferencia de prensa, pero el discurso no tracciona, el gobierno no tracciona, se va quedando sin credibilidad, se va quedando sin recursos políticos. La economía pasa a estar en control del Fondo Monetario Internacional por el acuerdo, ese era finalmente el plan B. Y lo que vos tenés como cálculo final es algo que es muy claro y que es lo que está debidamente registrado en el informe que ustedes acaban de hacer, es que hubo una serie de promesas de campaña que hoy se demuestran que son vanas y que son de difícil incumplimiento. Por ejemplo, pobreza cero, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inflación, que no ha hecho más que aumentar. Entonces, el gobierno planteó en la campaña del 2015 la posibilidad de un cambio respecto de diferenciarse fuertemente con el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, algo que efectivamente no solamente no ocurrió, sino que la situación en distintas variables de la macroeconomía y de la relación entre el Estado, la política y la sociedad fueron empeorando sistemáticamente y hoy ya
la opinión pública registra ese cambio, registra esa diferencia, y eso va a hacer que necesariamente se modifique el escenario político. ¿Y cómo será? Porque sí, vemos que lo que se le rescata al presidente Mauricio Macri es que admite la situación, hace una especie de autocrítica, pero no muestra, ayer no hizo anuncios, por ejemplo. Claro. No hizo ningún anuncio. Y ya mañana llega la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Puede haber algún anuncio después de esto? Bueno, como te decía, el gobierno ha perdido credibilidad y le restan muy pocos recursos políticos. Hay que sumar otro dato muy, muy importante. El gobierno también, la Alianza Cambiemos, el PRO, vinieron con el discurso de la transparencia. Y ese discurso también está puesto en tela de juicio porque no todos los medios lo siguen, pero hay una causa que viene creciendo sistemáticamente que tiene que ver con la financiación de la campaña del 2015 en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Eso es muy grave también, eso también le resta credibilidad. Y, insisto, en el discurso del 9 de julio el presidente ratificó el rumbo. O sea, el rumbo es la financiarización de la economía, el ajuste y el plan que va a intentar imponerse a través del Fondo Monetario Internacional, quien ha hecho posible salir de la crisis cambiaria que se produjo en abril, mayo y junio, con lo cual la decisión del presidente es seguir el rumbo. Por eso ayer el discurso en gran medida fue vacío de contenido y, como vos bien remarcas, no se trazó un plan de política pública dura y de política firme desde el Estado para remontar la crisis. La expectativa está puesta en el Fondo Monetario Internacional, claro. Y ahí, como dijo alguna vez inteligentemente Maradona, los otros también juegan. Seguro. Bueno, ya jugó la CGT, hay que ver cómo juegan los movimientos sociales, hay que ver cómo juega la oposición, hay que ver cómo juegan otros actores externos para ver si ese ajuste verdaderamente es posible. Y uno de los actores claves en ese esquema son los gobernadores. Hay que ver hasta qué medida los gobernadores en sus territorios está apoyan. pensando ya una nueva reunión con los gobernadores, el presidente, ¿no? Claro, hay que ver hasta qué punto los gobernadores absorben el ajuste, porque entra en compromiso y ellos arriesgan mucho en sus distritos de cara a las elecciones del año que viene. Los gobernadores están en una situación muy complicada. Mientras más cercanos estén al gobierno, más lo doten de gobernabilidad y más apoyen el ajuste que va a imponer el fondo, mayores problemas van a tener para retener sus distritos, porque el kirchnerismo viene creciendo por izquierda y puede restarle votos. En un momento hablaste de elecciones y eso te quería preguntar, porque silenciosamente, en medio de esta confusión, de la crisis, aparece silenciosamente Cristina Kirchner, a través de Pichetto, ¿no? Que Exacto. puede ser la candidata, es la candidata para el 2019. Bueno, ahí hay un dato que es incontrastable, Silvia, ¿no? O sea, la señora Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, es la única candidata o la única referente, porque no es candidata, la única referente del espacio de la oposición o del campo opositor que tiene un caudal de voto real. No hay absolutamente ningún gobernador, ni el propio Pichetto, ni Massa, ni nadie por el estilo en el campo de la oposición, en el campo del Partido Justicialista, del panperonismo ampliado, como quieras llamarle, que tiene el caudal de votos que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Y ese caudal de votos, esta semana se calentó el ambiente con ese tema, lo hizo Pichetto, pero comenzaron a surgir encuestas. No solamente, a medida que decrece la credibilidad del gobierno, aumenta el caudal de intención de voto y la imagen positiva. ¿Pero le sirve al peronismo esto? Bueno, ahí hay una trampa, que es la siguiente. Todavía hoy, todo puede cambiar en este país. Hace 6 meses se estaba discutiendo cuánto tiempo se quedaba en el poder la Alianza Cambiemos, hoy eso está en discusión. Hay un problema que es el siguiente. Tiene un caudal importante Cristina Fernández de Kirchner, pero no está claro que con ese caudal hoy, a 1 año y medio de las elecciones, futurología, si vos querés, le alcanzaré para ganarle a Macri en primera vuelta. Entonces, todavía es posible, y esa es la apuesta de Durán Barba y Marcos Peña, si se diera un escenario de polarización con Cristina Fernández de Kirchner, ellos apuestan a que sería el mejor escenario porque ganarían nuevamente, como en el 2015, con un balotaje. Ahí el problema lo tiene el PJ federal o el PJ de los gobernadores, como quieras llamarle, que si se parte en un escenario de 3, ellos no solamente no ganarían en primera vuelta, sino que tampoco accederían al balotaje. El peor escenario para el gobierno es que hubiera una alianza entre Cristina Fernández de Kirchner y todos los sectores que la apoyan junto con el PJ federal. Ahí sí el caudal de votos sería mucho mayor y la posibilidad de ganar en primera vuelta sería real. Pero claro, por lo que nosotros estamos viendo esta semana, y de ahí viene la chicana de Pichetto,
No está claro que eso sucedería y hay muchos odios, hay mucho encono, hay odios. En hay el medio le facturas. escuché a Lilita decir que ella no tendría problema en alguna alianza con algunos peronistas. Bueno, Si algo faltaba. Claro, siempre hay que estar Habla atento. Lilita. Lilita, que hizo una excursión por Córdoba bastante significativa, ¿no? Sí, Bastante sí. significativa. Se metió en muchos problemas que no la teníamos, ¿no? Como el tema de la EPEC. Claro, es como que hizo un raid. Un raid sacándose fotos por carteles, dio vuelta por la sierra y aparentemente ya se fue. No sabemos dónde está. Dejó propina. Dejó propina. Es verdad, si me permitís, recién cuando venía para acá, uno de estos señores que hacen malabares en los semáforos, cuando terminó su faena, pidió a los automovilistas si por favor no podían dejar propina a cuenta de la señora Carrió. Claro, en el mismo valor. En el mismo valor, exactamente. Bueno, sí, hay que prestar mucha atención siempre a la señora Carrió porque ella marca el ritmo de la alianza Cambiemos políticamente en algún punto, con lo cual... ahí el problema que tiene concretamente el PJ federal es si se acerca a Cambiemos, si se acerca a la figura del presidente o si se acerca a la figura de Cristina Fernández de Kirchner o si juega solo. Hay un dato muy importante que es el siguiente. Cristina Fernández de Kirchner habilitó a Felipe Solá y Alberto Fernández, su ex jefe de gabinete. Se están cumpliendo 10 años del conflicto con el campo. Sí, de la 125. De la 125, recordemos el rol que jugó en aquel momento Alberto Fernández. Habilitó a estos dos dirigentes que tienen un perfil ambiguo en el buen sentido de la palabra, a que comiencen a recorrer el país y las provincias y trazar puentes con el PJ federal u otros sectores del PJ. Y otro dato, se rumorea con que hubo un acercamiento también entre José Manuel de la Sota y Cristina Fernández de Kirchner, o su hijo, en orden a esa misma estrategia. O sea, todos están jugando, todos están moviendo. ¿Por qué? Si me permitís un último comentario, porque la realidad es totalmente distinta que en diciembre o noviembre del 2017, donde todo hacía prever que iba a reelegirse el presidente. Hoy el escenario está abierto y todos quieren ser parte del nuevo gobierno o del gobierno que continuará en el 2019, ¿no?